Hola a todos, bienvenidos al Mundo Phone. Hoy vamos a ver la review en vídeo del Motorola Moto G, un terminal que se ha hecho bastante famoso por su precio y que yo ya tenía muchas ganas de coger entre mis manos para ver qué me parece. Vamos con el vídeo. Vamos a empezar hablando como siempre de su aspecto exterior y lo primero que os cuento es su peso, 142 gramos este terminal. Igual hace un año hubiera sido un peso más apropiado para estas cifras, pero sin embargo no es un teléfono pesado. Lo que pasa que claro, después de coger teléfonos como el Nexus 5 o el S4 vemos que sí que hay una diferencia notable. Esos rondan los 130 gramos y este sin embargo se sube a 142, entonces sí que hay una diferencia de peso importante, pero sin embargo no es un móvil pesado ni muchísimo menos. Hablamos de medidas: 129,9 milímetros de alto, 65,9 milímetros de ancho, y en el grosor vamos a ver que su grosor es de 11,6 milímetros, pero cuidado porque esto no es real, porque como ya os dije en el unboxing, es un móvil que pandea en la parte de atrás y eso lleva a dos cosas. La primera, que sea mucho más cómodo al cogerlo en nuestra mano, ya que nuestra mano es muy fácil que haga esa forma de curva, y el canto no es real si miramos solamente este borde que llega a 0,7 milímetros, entonces tiene un canto máximo de 11,6 pero un canto mínimo de 0,7, y eso, pues como os digo, es un canto variable, entonces hay que tenerlo en cuenta. Si miramos los bordes de este terminal, vemos que en el lado derecho tenemos el botón de encendido y apagado de la pantalla, y además tenemos el botón de subir y bajar volumen. Como siempre, este botón nos va a servir también para apagar el terminal. El subir y bajar volumen, como os decía, es cómodo. Yo lo primero que me fijo es si los botones están bien colocados, si tienen sentido, y después de unos días usando este terminal no es algo incómodo, aunque yo personalmente los prefiero en este lateral, que como veis en este caso se queda totalmente vacío. Yo prefiero que los botones de subir y bajar volumen estén aquí porque se me hace mucho más cómodo darle con el dedo índice, y sin embargo aquí a veces es un poco difícil regular a qué altura estamos pinchando de los botones, porque además, como veis, es un móvil que no es muy grande. Entonces claro, si mi mano, fijaros, ya lo cubre todo, al cogerlo se me hace a veces un poco incómodo. Como veis, fijaros cuánto tengo que doblar el dedo para llegar a estos botones. Entonces a mí la posición de los botones no me parece la más cómoda que he utilizado, y como siempre os lo digo. Si vemos en la parte de arriba, tenemos el micrófono de cancelación de ruido y también tenemos el jack de 3,5. Una de las cosas que os iba a comentar es que este terminal, como podéis comprobar, tiene ciertas cosas que no nos hacen pensar que sea un gama media. Porque, como veis, el micrófono de cancelación de ruido y unas cosas que os iré diciendo ahora nos sorprenden en teléfonos de este precio. Es un terminal que a mí me ha costado 175 euros, y este tipo de cosas no suelo estar habituadas a verlos en eso. Ya os seguiré diciendo cosas porque en muchas cosas me ha sorprendido un montón. Si vemos en la parte de abajo, tenemos el micro USB y el micrófono principal de nuestras llamadas, así que ninguna sorpresa en este aspecto. El puerto micro USB que nos va a servir para cargar el terminal y para conectarlo a nuestro PC, como siempre. Y si vemos en la parte de atrás, tenemos altavoz, que bueno, no está mal del todo, porque como os decía, una cosa que me ha sorprendido bastante es que el teléfono, al tener un canto variable, al tener un pandeo en la parte de atrás, si yo lo pongo así, claro, esta parte, si te fijas, está más o menos sobrevolando un poquitín el terminal. Entonces claro, no se tapa del todo, hace que no se tape del todo y que tenga bastante salida por este lateral. A mí me ha gustado mucho esta idea. El que sea así curvo es bueno para muchas cosas y esta es una de ellas. La cámara, ya hablaremos de ella un poco más detenidamente, 5 megapíxeles. No es la mejor resolución que hemos encontrado, pero claro, es que todo esto que estamos hablando está condicionado por el precio del que estamos hablando. 175 euros. Algunas características están muy bien y otras son normales. En este caso la cámara es normal, 5 megapíxeles, flash LED, buena cámara, ya hablaremos más detenidamente. Y bien, como vemos, el logotipo de Motorola rehundido hacia adentro, que ahora vamos a ver que tiene una peculiaridad bastante graciosa. Y si vemos en la parte frontal, como siempre, micrófono, o sea el altavoz para hablar, la cámara delantera de 1,3 megapíxeles, de la que también hablaremos, sensores de proximidad y de luz como siempre, y nada más. Ningún logotipo, ninguna serigrafía, bastante sencillo en esta parte. Como os decía, botón de Motorola en la parte de atrás. ¿Esto para qué va a servir? Como ya veíais en el unboxing, si pongo mi dedo pulgar aquí
y agarro aquí del micro USB con la uña, clavando uña como eso, tiro hacia atrás y soy capaz de quitar la carcasa de atrás. Como veis, respecto a el unboxing, he cogido bastante soltura. Esto es como todo práctica. Y aquí vemos la parte de atrás del terminal, que vamos a hablar otras características. Tiene batería de 2050 mAh, una buena batería si tenemos en cuenta que su pantalla no es muy grande y que tiene Android casi puro. Veremos que da una autonomía bastante decente. No es lo mejor del mercado, pero claro, si tenemos en cuenta que el Nexus 5 tiene 2100 con un procesador Snapdragon 800 a 2,26 GHz y que encima tiene una pantalla de 5 pulgadas, pues vamos a ver que esta, a pesar de tener 2050, tiene un rendimiento mejor. Y como vemos, aquí tiene la ranura, pero no os alegréis, no es ranura micro SD, es ranura para la micro SIM. No tiene ranura para tarjeta externa, así que vamos a estar condicionados con con el almacenamiento con el que lo compremos. En este caso es la versión de 8 GB, aunque también lo venden en la versión de 16. Eso ya depende un poco del uso que le vayamos a dar cada uno. Yo personalmente, por un lado me gusta que no tengan tarjetas micro USB, o sea micro SD, porque eso hace que las aplicaciones y las cosas que instalamos sean bastante más rápidas, pero sin embargo si queremos tener nuestra música, archivos, pues no vamos a poder, y eso pues como entenderéis no me gusta. Pasamos a hablar de la conectividad, momento cumbre de este terminal, ya que me ha sorprendido muchísimo, porque como os decía antes, hay cosas que por este precio van a estar normales, como la cámara, la pantalla y ese tipo de cosas, y sin embargo, hay cosas como la conectividad que me han sorprendido mucho por este precio. Vamos a hablar de, por ejemplo, el GPS tiene también posicionamiento por GLONASS y GPS asistido, muy buena ubicación. También vamos a ver que tiene Bluetooth 4.0, radio FM, DLNA y sobre todo tiene una cosa que también es difícil ver, o que cada vez es más fácil ver, pero igual en teléfonos de gama media no era tan fácil hace unos días. El puerto USB va a ser también conector MHL. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a poder conectar un adaptador para tener un HDMI, conectarlo a nuestra televisión o a nuestro monitor, a lo que queramos, y vamos a poder ver el contenido de nuestro terminal en una pantalla externa. Bastante útil este tipo de conexiones y, como veis, muy completo para ser un teléfono de este precio. Voy a encender el terminal para hablaros del hardware, del motor que tiene este terminal, mientras veis la divertida intro que tiene, que me ha resultado bastante graciosa. Ahora hablaremos de ese tipo de cosas. Deciros que por dentro este terminal tiene un Snapdragon 400 a 1,2 GHz. La verdad que un rendimiento bastante bueno. Es un procesador que es un quad-core y va bastante bien, y tiene 1 GB de RAM. Especificaciones de gama media, pero que aún así son bastante decentes. Y ahora sí vamos a hablar un poco de la interfaz de este terminal. El Android que porta es 4.3 y dentro de nada se actualizará a 4.4 para principios del año que viene. Y mi pregunta es: ¿dónde empieza un terminal de Google y empieza un terminal de la firma Motorola? Vamos a ver diferentes cosas que no estamos acostumbrados igual a ver en terminales Nexus, por ejemplo, pero sin embargo sí que va a tener una capa de personalización inexistente. Es Android puro, muy poquitas aplicaciones preinstaladas, como ya os decía, pero sin embargo algunas funcionalidades bastante interesantes. Vamos a ver, por ejemplo, una cosa que a mí me ha resultado graciosa. Si busco en las aplicaciones de Motorola, voy a ver que, por ejemplo, todo este tipo de cosas, voy a ir aquí, más de Motorola, vamos a ver que todo este tipo de cosas que teníamos antes, como el Motorola Boot, ese inicio que hemos visto de Motorola, solamente funciona en el Moto G y es una aplicación que perfectamente puedo desinstalar. Es decir, las cosas que traen personalizadas las voy a poder quitar. Motorola Assist, por ejemplo, no lo voy a poder quitar. La propia interfaz de cámara, de la que ahora hablaremos, también la voy a poder eliminar. Y además tiene otras aplicaciones que no venían preinstaladas que son bastante interesantes. Por ejemplo, yo he instalado esta de notificación Lite, que es cómo activar y desactivar el LED de notificaciones, que a mí me ha parecido bastante gracioso que tengas que entrar en las propias aplicaciones de la firma, bajarte un widget solamente para este tipo de cosas, pero son una manera diferente igual de portar aplicaciones no preinstaladas o desinstalables en otros casos, y a la vez que meten Android puro. Entonces vamos a ver ese tipo de dualidad que existe entre Google y Motorola, que a mí me ha resultado muy interesante. Seguimos hablando de la apariencia de este terminal y vemos que el navbar, la barra de comandos, de usos, es totalmente integrada en la pantalla. Es algo que nos acostumbra a Google.
Está bien en algunas ocasiones porque claro, sabemos que si se nos rompe la pantalla se nos romperán los botones, pero no se nos puede romper los botones si no se nos rompe la pantalla. Y eso hace que bueno, sea útil en ese tipo de momentos, pero sin embargo nos come pantalla. Sí es verdad que cuando vamos a ver un vídeo en YouTube o en cualquier tipo, o en la aplicación de vídeo, fotos y ese tipo de cosas, esta barra desaparece y se quita, pero nos va a estorbar en el resto de ocasiones, aunque han hecho un intento extraño de ponerla medio transparente, que a mí personalmente me deja frío. O sea, ni termina de ser transparente del todo para no estorbar, o por lo menos darnos la impresión de que no estorba, ni termina de ser negra. Entonces me parece que para el caso la podrían haber dejado negra y no hubiera pasado nada. Y solamente va a ser transparente además, o medio transparente en esto y en la interfaz de cámara, que analizaremos después, y también va a ser medio transparente, incluso un poco más transparente, me atrevería a decir. Como os digo, ese tipo de cosas que me han dejado un poco frío en cuanto a la versión de Android. Sin embargo, vamos a seguir viendo cosas buenas, cosas que me han gustado mucho en cuanto a las funcionalidades que nos añade Motorola. Una es la funcionalidad de proteger el teléfono con el móvil perdido. Nos va a permitir, pues, por ejemplo, si le digo que estoy de acuerdo, nos va a permitir establecer nuestro terminal con un bloque de pantalla, borrar los datos a distancia, restablecer una contraseña. Muy completa esta aplicación, y ya hace lo que hacían otras aplicaciones de Google Play, pero en este caso viene ya preinstalada, y eso hace que por lo menos sea una preocupación por parte de Motorola de proteger nuestro teléfono, y está muy bien. Y sobre todo, lo que más me ha gustado de este terminal en cuanto a lo que nos dan por software sería esto: 50 GB de almacenamiento gratuito en Google Drive si tienes un Moto G. Esto a mí me ha parecido estupendo, porque es una de esas cosas que Google perfectamente nos puede ofrecer y nos puede regalar si quiere, y nos incentiva a comprar un terminal de este tipo. Así que excelente por Google, y este tipo de cosas sí que me han gustado mucho. Y para acabar con este repaso de lo que nos ofrece y lo que nos ofrece esta versión de Android, diciéndoos que, por ejemplo, como es normal, no nos va a permitir poner el porcentaje de la batería, y además Google nos va a meter todas sus aplicaciones, esas que cada vez son más, crecen día a día, aquí lo vemos, un montón de servicios que si no utilizáis, como por ejemplo Google Drive y Play Music, imaginad que no te gusta, Hangouts, que no saben ya cómo metérnoslo por los ojos, pues podríamos deshabilitarlo y quedarnos tan a gusto. Pero bueno, sabéis que preinstalada cada vez vienen más aplicaciones de este Android, y a mí personalmente me empieza a resultar un tanto incómodo. Paso a hablaros ya del aspecto multimedia de este terminal, y ya os adelanto en un pequeño spoiler que no va a ser su mejor punto, obviamente. Como sabemos, es un terminal barato, y en este aspecto nos va a dejar un poco, pues bueno, normal. Aprovecho para ver, ahora que está aquí el LED de notificaciones, que aparece a la izquierda del auricular, que como ya lo he activado previamente en la aplicación que me he descargado del Google Play, ya voy a poder tener el LED de notificaciones, como veis, un LED de notificaciones normal, sin más que añadir. Como os hablaba, sigo con la pantalla 4,5 pulgadas, una resolución HD 1080x720, normal, un HD normal, no es Full HD como igual nos tienen acostumbrados otros tipos de terminales, incluso los chinos, que llegan día a día por este tipo de precios, pero sin embargo, como os decía, es un precio ajustado y este tipo de cosas están justificadas. Os dejo con un vídeo para que me digáis vosotros qué os parece la pantalla de este terminal. Como habéis podido ver en el vídeo, una pantalla que se defiende bastante bien, no es lo mejor de lo mejor, pero por este precio, como siempre os digo, está muy bien. Otra cosa que se me había olvidado comentaros es que tiene protección Gorilla Glass 3. Eso es otra de esas cosas que nos hacen pensar que es un terminal de gama alta, pero sin embargo, como habéis visto, en otras cosas lo recortan, y por eso es un terminal tan interesante. Pasamos ya a hablar del sonido de este terminal. A mí me ha gustado mucho, voy a poner una canción, vamos a ir moviendo el terminal para ver qué tal se escucha. En cuanto al sonido de este terminal, quiero que veáis que si por ejemplo tiene un volumen más o menos bajo, como es el caso, está a nivel medio y apenas no se oye, y podríamos pensar que va a tener muy poca potencia, pero cuando lo subimos al nivel máximo va a ser bastante potente. Así que ya os digo que eso lo pondré boca abajo y, o sea, apuntando hacia abajo y después un poquito más separado para que veáis lo poco que se obtura realmente este altavoz, ya que va a ser casi imperceptible la diferencia entre cuando está apoyado totalmente y cuando está levantado.
La canción está sonando, para que veáis que no se oye casi nada, pero si subo el volumen... Como veis, muy poca diferencia entre cuando está totalmente apoyado y un poquito levantado, porque como veis, lo que os decía antes, la forma curva del terminal hace que al ponerlo encima no quede obturado del todo, ni mucho menos. Queda bastante libre para sonar bien. Eso me ha gustado mucho, como veis, es una de las mejores cosas que tiene este terminal, y es que su sonido es bastante potente, aunque... creo que se debería regular un poco lo del volumen. A un volumen un poquitín más bajo del total, lo que podría ser un 80%, se oye bastante bajo, y sin embargo al 100% se oye bastante. Creo que debería estar más regulado el rango de volumen de un punto a otro. Vemos que la interfaz de cámara está personalizada por Motorola, y como veíamos antes se puede desinstalar desde el Google Play o incluso desde el cajón de aplicaciones y ir a la aplicación nativa. No hay ningún problema en ese aspecto, pero sin embargo esta interfaz de Motorola vamos a ver que es bastante completa. Si deslizo el dedo hacia la derecha voy a tener una serie de accesos en modo ruleta, que va a ser bastante útil: modo HDR, el flash como siempre, modo vídeo, modo panorámico, y una cosa que a mí me gusta muchísimo es poder activar y desactivar el sonido del obturador. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguna vez he estado en clase o en algún sitio que está todo el mundo callado y quiero hacer una foto a un documento o algo sin que todo el mundo me mire después, y no me gustan las cámaras que siempre suenan porque te acabas de delatar de que estás haciendo fotos, y muchas veces, pues bueno, sé que es un poco feo por mi parte que os diga esto, pero muchas veces para hacer fotos un poco secretas está muy bien poder quitar el sonido del obturador. Personalmente, esto es una opinión personal, como os digo, para mí es muy útil. Y en general la interfaz de cámara es así de sencilla. Voy a tener aquí el acceso a la cámara delantera y el acceso a la grabación. Y para hacer una foto es tan sencillo como pulsar en el centro de la pantalla, directamente va a enfocar y va a hacer la foto. Como veis, ahora mismo tengo el flash activado, entonces claro, pues las fotos van a salir todas totalmente quemadas. Y si giro hacia la derecha voy a tener aquí, esperad un segundo, aquí la galería de este terminal, y pues bastante completa si quiero desestimar una foto, como siempre. Muy sencilla, muy normal, la verdad. Es que esta aplicación, esta interfaz de cámara a mí me ha gustado mucho y me parece bastante acertada. Vamos ya con las pruebas de rendimiento. Vamos como siempre, empezamos con la búsqueda en Google Chrome. Aquí tenemos esto, nada. Vamos a ver si busco como siempre Wikipedia. Uy, Wikipedia, aquí está. La búsqueda es normal, tampoco... a mí me ha gustado bastante. Si pincho en el enlace, Wikipedia, como veis carga bien, no hay ningún problema. El scroll es perfecto, la pantalla se ve bastante bien. Tiene una resolución suficiente como para ampliar, como veis, mucho la letra sin perder calidad. Si pincho en una imagen, no hay ningún problema. También el scroll, no hay ningún tipo de problema a la hora de previsualizar una imagen en este terminal. Vamos a ver qué tal la carga de un vídeo de YouTube. Por ejemplo, tengo aquí ya mi canal preparado, cualquiera al azar. Esta. Esperemos que nos haga publicidad. Ahí está. Hola a todos, bienvenidos al Mundo Phone. Hoy vamos a ver la comparativa. Claro, como veis, una carga normal, no se ha demorado tampoco en exceso, tampoco ha sido el terminal más rápido que he visto. Vamos a ver otro por si acaso nos parece que ha sido poco. Hola a todos, bienvenidos al Mundo Phone. Como veis, el tiempo de carga es más o menos siempre el mismo. Como os decía, no es mucho, pero tampoco es que sea lo más rápido que he visto. Vamos a ver el posicionamiento en Google Maps. Vamos a buscar Bruselas en Bélgica. Wow, como ves, bastante rápido a la hora de mostrarnos la ubicación. Si abro esto, el zoom, no tiene mala carga. Y ahora vamos a darle como siempre a posicionar, a ver qué tal. Oh, pum.
instantáneo. Como veis, un posicionamiento muy bueno, no nos deja ningún tipo de dudas, como os decía antes, tiene posicionamiento GLONASS y eso hace que este terminal sea bastante bueno a la hora de utilizar el GPS. Yo no tengo ninguna duda en que este es uno de sus puntos fuertes. A la hora de compararlo con otros terminales de este precio, sin duda en esto compite muchísimo. Su posicionamiento es muy bueno y seguramente por este precio es el mejor que he visto. Y ahora, como siempre, grabamos las pruebas de rendimiento probando diferentes juegos, a ver qué tal rinde este Motorola Moto G. Hasta aquí la video review del Motorola Moto G, un terminal bastante bueno. Espero no haberme dejado nada en el tintero y os diré que a mí también me gusta hablar un poco de mis apreciaciones personales, no solamente de las especificaciones, porque hay cosas muy interesantes que muchas veces se nos pasan a la hora de ver estos terminales muy por encima. Y si profundizas un poco, vemos cosas tan interesantes como lo que os decía, el poder desinstalar aplicaciones, el poder activar y desactivar el LED de notificaciones, cosas muy interesantes que tiene este terminal. Y ahora, como siempre, vamos a acabar con lo mejor y lo peor de este terminal. En cuanto a las cosas malas de este terminal, siempre empiezo hablando por lo malo, me parece que es mejor. Las cosas malas son la cámara, vamos a ver que tiene una cámara bastante ajustada, 5 megapíxeles no es lo mejor ni mucho menos, y veremos que en la prueba de vídeo real que siempre suelo hacer, es un rendimiento normal. Como veis, seguramente sea de sus peores cosas, junto con la pantalla. La pantalla para mí 4,5 pulgadas, hoy en día se me hace un poco pequeña, se me hace un poco ajustada. Si eres una persona que quieres un móvil que no llega a las 5 pulgadas, pues seguramente es un móvil estupendo para ti. No se me ocurren muchos móviles tan buenos y tan decentes con este tipo de pantallas, aparte de los iPhone, como ya sabéis. Pero realmente 4,5 pulgadas en Android, parece que la gama alta se sube. Está bien encontrar un terminal tan decente con 4,5 pulgadas si es lo que pretendes, es tu móvil, pero como te digo, para mí personalmente es pequeña y sobre todo si le sumamos que tiene la barra de comandos aquí debajo, el navbar, el botón home, las aplicaciones recientes, eso hace que aún así la pantalla se vea todavía menor y es seguramente de los peores puntos que puedo sacar a este terminal, junto con que no tenga micro SD. Si eres una persona que no usa muchas canciones, si no tienes mucha música, quiero decir, si no haces muchas fotos, vídeos, pues seguramente 8 GB o incluso 16 pueda ser un uso normal para ti, pero personalmente creo que si tuviera tarjeta micro SD ya sería bastante mejor y nos daría por lo menos la opción de no quedarnos con la duda de si es poco o mucho. Como cosas buenas, os quiero comentar que me ha gustado mucho el posicionamiento GLONASS. Yo, por ejemplo, personalmente utilizo mucho el GPS y a mí me ha parecido muy bueno. Y por este precio, este tipo de posicionamientos yo lo valoro muchísimo. Porque a la hora de utilizar una aplicación de GPS o ese tipo de cosas, se hacen muy útiles que tenga este tipo de posicionamientos. Y más cosas buenas, pues no son pocas. El precio, me encanta, por supuesto, no puedo decir otra cosa. El precio es una maravilla, 175 euros, baratísimo. Incluso con las cosas malas que os acabo de comentar, no son tan malas si tenemos en cuenta este precio. Y otra cosa que también me ha gustado mucho, que me ha sorprendido mucho, que me ha parecido de terminal de gama
de gama alta en general es su conectividad. Su conectividad, el que tenga el puerto MHL para conectarlo al HDMI, la radio, el Bluetooth, DLNA, muy completo en cuanto a conectividad. Como veis, muy decente en este tipo de especificaciones. Y siguiendo con cosas buenas, voy a hablaros de cosas totalmente personales. A mí personalmente me ha encantado la dualidad que existe entre Motorola y Google. Esa manera de incluir aplicaciones preinstaladas pero que puedo desinstalar para disfrutar de Android nativo si es mi deseo, o tener una serie de funcionalidades que Motorola ofrece aparte, me parece que es genial. Por ejemplo, los 50 GB en Drive que tiene este terminal me parece muy apropiado y muy acertado por parte de Google ofrecer esto con terminales que encima, como os decía, no tienen micro SD. Y en general esa dualidad que existe entre ambos terminales, ese punto donde acaba Android nativo de Google y empieza Motorola de Google, me ha parecido la mejor parte sin duda de este terminal. Y la segunda cosa personal que os quería comentar es lo de las carcasas. En general, esto me parece una de las mejores cosas que he visto en ningún terminal en los últimos años. Y es, parece que últimamente vemos que solamente hay terminales unibody o terminales con carcasa extraíble. Y esta especie de simbiosis entre ambas, esta manera de tener un teléfono que parece muy compacto, ya que parece que es unibody, no vemos ninguna ranura para tirar de él, no vemos nada que nos indique que no lo sea. Y sin embargo, el poder quitar la carcasa, un poco difícil al principio, pero que se le coge rápidamente la maña, es bastante figurable. Me gusta que se pueda cambiar esta carcasa, me gusta que vamos a poder disfrutar de muchas opciones que nos dan las carcasas extraíbles y sin embargo no vamos a poder disfrutar de otras, como por ejemplo la batería extraíble. Entonces esa dualidad entre móvil unibody y móvil que se puede quitar la carcasa me gusta mucho. Me parece que sobre todo va enfocado a la personalización, a poder cambiar nuestra carcasa de color, a poder ponerle una flip cover. Me parece que está bastante bien y no me enrollo más hablando de este Motorola Moto G porque creo que ya no queda nada más que contar. Como siempre, si os ha gustado este vídeo, darle al like para ayudarme a hacer más vídeos como este, seguir trayéndoos todos los móviles, aplicaciones y juegos de todos los sistemas operativos, pero parece que Android es el que más juego nos da. Así que nos vemos en los próximos vídeos de las comparativas de este terminal. Si tenéis alguna sugerencia, por favor, dejadla abajo en los comentarios. Hasta la próxima.